Para darle contexto al testimonio de esta noche, voy a relatarles a ustedes los momentos que se estaban viviendo alrededor de lo que vamos a escuchar. Poco tiempo después de regresar de la primera delegación ministerial de la hermana Paloma en Santa Marta, recibimos la guianza de iniciar la obra alrededor de nuestro punto de residencia, que era la finca Casablanca. Y fue así como a partir del año 2010, en un año, pudimos trabajar y con la ayuda y el acompañamiento de distintos hermanos que a su vez estaban aprendiendo, se pudo desarrollar lo que se conoció como la regional Tequendama, que en su momento fue la regional de más rápido crecimiento en la historia y la más desarrollada de cualquier lugar del mundo. Bien, eso es una anécdota general ubicada más o menos en un periodo de la historia. Por aquellos días pudimos conocer personas en toda esa zona, personas de diferentes características y muchas de ellas, como siempre hemos tenido la fortuna de que así suceda, personas maravillosas, personas extraordinarias, personas de valía, de quilates, con una disposición hacia la vida espiritual, pues como las han podido ver y las podrán seguir viendo. Como siempre les digo, que esto no se vuelva una rutina, porque cada caso es particular, singular y especialmente maravilloso. En la noche de hoy vamos a escuchar a Olguita Cortés de Garay y a su esposo Leonardo Garay. Fueron nuestros vecinos, nuestros amigos, desde la época que ellos van a relatar. Ya ha transcurrido bastante más de una década de eso. Y bueno, pues ahora no somos vecinos, pero amigos sí seremos por siempre. No somos vecinos porque estamos con más de 1000 kilómetros de camino entre los dos, entre las dos familias o entre los dos hogares, pero las distancias son tan relativas que no han podido cambiar ni un poquito el clima de los afectos, del corazón. Ustedes van a escuchar entonces, es un matrimonio que es esforzado, valiente, un matrimonio maduro. Tienen 30 años de vida conyugal, y de los cuales 11 años y más han estado vinculados a la vida de la iglesia. Tienen 4 hijos y la menor, una pequeñita de 7 años. Y bien, actualmente pues en los días en que se trabajó la regional Tequendama, pues tanto Anolaima como Cachipay fueron polos de desarrollo con centenares de personas allí congregándose. Hoy, con el trabajo que se está desarrollando y con el acompañamiento de varios de los amigos fieles y dispuestos de aquellos tiempos, en cabeza de personas como las que vamos a escuchar esta noche, otra vez ha resurgido y ha reverdecido toda esa zona, y tenemos centenares y centenares de personas vinculadas, conectadas en la nube, y
Bueno, pues una de sus hijas, que es la mayor de los 4 hijos, son 3 niñas y un varón. El varón está en el ejército, pues como corresponde a los varones de su edad, y como atendiendo la que se le ha dado la guianza a todos los padres, de que no se evada con el país, sino que se cumpla. Y si cumplimos y somos fieles en lo poco, sobre mucho se nos va a poner. Esa niña también es un líder que apoya el desarrollo de la estructura en la iglesia. Entonces veremos cómo nuestro querido amigo Leonardo Garay se convirtió en un empresario y se atrevió a hacer emprendimiento, pasando de menos a más, de pequeño a grande, como siempre les recomendamos en los Gilgales a cada persona. Nunca me escucharán ustedes recomendar pasar hojas de vida para conseguir empleos. No tengo nada contra las personas que tengan trabajo a través de salarios, pero pienso que ese es un buen punto de partida y una escuela. Pero importante que nos convirtamos en emprendedores y en generadores de empleo para personas que pasan hojas de vida. Entonces nosotros recibamos hojas de vida en vez de enviar. Y de esa manera contribuimos al desarrollo de la economía, de la familia, de la zona, de la región, del departamento, del país. Que seamos verdaderamente aportantes en todas las áreas. Leonardo se convirtió así en esa clase de persona. Olguita es ahora una estudiante de administración de empresas, ustedes la van a escuchar, y pues prácticamente condenada a la invalidez o a la muerte por la ciencia médica, que apoyada en los estudios genéticos le dijeron, como no produce insulina, su diabetes la va a dejar ciega, amputada o muerta, como son sus hermanos. Históricamente la familia la padece. Entonces le solicité un nuevo examen después de darle una imposición de manos por medio de un abrazo, y el último cumpleaños de la hermana Nora en la tierra, el 17 de agosto del 2017 se hizo ese examen y salió que la genética se supedita a la palabra de Dios, que obedece, hace caso, lo que no se ha podido con tanta gente. Bueno, el ADN sí hace caso y se sujeta, y esta es la hora en que van a escuchar ya técnicamente su explicación y su testimonio. Ahí están, sanos, felices, prosperados, bendecidos, con una familia hermosa, con unos hijos hermosos, su finca es hermosa. He podido estar con ellos en muchas ocasiones. He sido atendido por ellos en su casa con un sancocho de gallina criolla delicioso. He podido también atenderlos en Casablanca. O sea, somos amigos. Y adicionalmente a eso, su proyección, son personas con proyección integral, ministerial, todo. Ahí van a escuchar ustedes que todos, hasta los detalles de su nuevo campero con el cual vamos a encontrar a Leonardo atravesando las montañas y las veredas con sus apiarios, sus productos apícolas, etcétera, etcétera. Un testimonio que alegra, que edifica, que estimula, que te puede servir
porque ahí lo dulce no es la miel. Lo dulce que a los diabéticos les prohíben el dulce, ¿no? Que mira la figura tan hermosa. No, lo dulce del testimonio es la vida que hay en ese hogar y que te está trayendo una enseñanza importante para que no te rindas, para que creas en ti mismo. Entonces, aquí los tenemos. Sin más dilación, escuchemos y disfrutemos y aprendamos lo que es, tomemos lo que es nuestra porción. Porque cada testimonio tiene algo que es para nuestra vida, para la mía en particular, para la tuya que me estás oyendo. Hay algo de todo ese relato y dice, ay sí, pero otra familia. Ay, pues me alegro que tengan casa, que tengan carro, que tengan trabajo, que tengan estudio. No. Hay en medio de toda esa piñata llena de regalos, hay uno que es para ti. Métete y cógelo, que es para ti, te va a servir para toda la vida. Y cada noche tenemos una explosión de vida y de regalos para todos. No los desperdiciemos. No pensemos que un testimonio es igual a otro. No hay nadie igual a nadie. Tú eres único, singular, particular. No hay nadie como tú. Le cantamos a Dios eso, pero también se lo podemos cantar a cualquiera que esté ahorita conectado. Que no hay nadie como tú. Vamos a escuchar a un matrimonio también singular. Atentos pues. Buenas tardes a todos, mi nombre es Leonardo Garay, oriundo y vecino aquí del municipio de Anolaima, Cundinamarca, cerca a Casablanca. Soy tecnólogo de administración agropecuaria, he sido concejal de mi municipio durante 2 periodos, he trabajado en la parte siempre agropecuaria, con tendencia a la apicultura, que ha sido mi fuerte, mi línea a seguir en el tema agropecuario, y lo estoy ejerciendo a través de la oficina UMATA, que es la oficina de desarrollo económico de nuestro municipio, en el cual laboro y tengo un contrato por este periodo, y pues estoy desarrollando esta línea apícola por el compromiso ecosistémico que tiene la apicultura como recurso alterno en la economía de nuestras fincas. Estoy ahora con un proyecto apícola que empezó con una palabra dada por el hermano Alfredo Peña en el año 2013, cuando hacía mi segundo Gilgal, cuando él como tarea en el ejercicio nos colocaba un proyecto productivo para el desarrollo integral de nuestras familias, y presenté precisamente un proyecto apícola, el cual fue el mejor en ese entonces, y pues desde ahí recibí esa palabra y empecé a desarrollar ese emprendimiento. En ese momento tendría 2, 3 colmenas en la finca aquí en nuestra regional, pero a través de esa palabra regresé a la finca y lo empecé a ejecutar, y ahora en este momento estoy alrededor de más de 100 colmenas, con más de 15 lugares, 15 veredas donde visito semanalmente, donde he podido ver la mano poderosa del Señor por la obediencia a su palabra, por la obediencia a su llamado, porque sabemos de la calidad del vaso que a través de él trajo esa palabra. Y hoy puedo decir que esa empresa me ha dado para solventar mis gastos personales, familiares, y es a través de ella que he conseguido
encontrar una paz, un sosiego a mi vida económica que fue muy golpeada a través de nuestra vida, pero que ahora por esa misma palabra, por ese mismo emprendimiento, he podido ver la mano poderosa de mi Señor, y me ha dado incluso para tener un campero con las especificaciones de la zona, porque cuento con él para desplazarme, ir y visitar los apiarios con gran tranquilidad y seguridad. Buenas tardes, mi nombre es Olga de Garay. Como lo dice el esposo, en el año 2010 conocimos de este maravilloso ministerio que transformó nuestras vidas. Podemos decir que está el Antiguo Testamento de Leonardo y Olga y el Nuevo. Llevamos 30 años juntos. En esta unión tenemos 4 hijos maravillosos que Dios nos ha dado. 3 de ellos ya son jóvenes con sus carreras profesionales. Tenemos una pequeña hija que el Señor nos regaló en el año 2013, cuando tuvimos una experiencia maravillosa que el Señor nos envió a la localidad de Popayán, Colombia, donde experimentamos la vida, donde experimentamos el estar cerca de unos hermanos y amigos maravillosos. Y allá en esa localidad nos bendijo el Señor con nuestra pequeña que tiene 7 años y se llama Sol. Y dejamos una familia hermosa en Popayán, unos amigos muy hermosos. En el año 2018 yo hago mi Gilgal aquí en esta región, en Casablanca, y recibo una palabra de estudiar. También en el 2017 recibo una palabra de sanidad porque mi dictamen médico fue que tenía diabetes mellitus 2. Es deficiencia de insulina. Mi páncreas no produce la suficiente insulina para activar las células. Y mi familia, tengo hermanos que han quedado cieguitos, otro que ya murió debido a esa enfermedad, otro que ha perdido sus dientes. Y yo llego en el 2017 a contarle al hermano el dictamen médico, al hermano Alfredo Peña, desesperada, pues angustiada. El hermano me abraza y me da una palabra y me dice que cada día me adentre más bajo la cubierta de nuestro Señor Jesucristo, y que el 17 del mes siguiente de agosto de ese año 2017 me hiciera un examen de nuevo y ahí vamos a mirar los resultados. Y efectivamente los niveles de glucosa se empezaron a moderar, a normalizar. Para el año pasado, en el 2020, intentó como revertir esta situación, pero empezamos con este gran proyecto que el Señor nos trajo de la nube, de reunirnos en la nube, y para mí ha sido la vida, ha sido un renacer, y estoy bien sana, totalmente sana de esa mellitus, porque cada 3 meses me hacen la valoración médica con los exámenes, y realmente de niveles de 300, de 280, estoy manejando unos niveles de glucosa de 125, de 120. Entonces médicamente mi internista me dice que voy muy, pero muy bien. En el 2018 también recibo una palabra de estudiar en el Gilgal. Y en el 2019 solicité al ICFES mis resultados porque llevaba 30 años sin estudiar. Y a principios del 2020 la hermana Jaylio Campo me da una palabra y me dice: vuelve a intentarlo. Y lo intenté y llamé de nuevo al ICFES y me enviaron el documento. Me pude inscribir. En estos momentos estoy estudiando con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, estoy estudiando Administración de Empresas. Ya el 10 de agosto ingreso a mi 3er semestre y recibí una noticia maravillosa, que no fuera a pagar todavía el 3er semestre porque mi nombre está postulado para una beca por promedio,
por esfuerzo y porque el Señor así lo quiso. Muchas gracias. Gracias. Chao.